Hola, hola queridos niños, que el Señor les bendiga. Nos encontramos nuevamente en una clase de la escuela dominical de las iglesias Asambleas de Dios Ojos de Agua. Qué alegría encontrarnos nuevamente y poder estar en contacto para seguir aprendiendo la palabra del Señor. En este nuevo ciclo de las clases de la escuela dominical, estamos en un viaje. ¿Les ha gustado? Qué bueno es viajar, ¿cierto? Entretenido. Y estamos aquí a bordo de este viaje, que es un viaje especial, un viaje diferente y extraordinario. Este es un viaje especial porque el que se sube a bordo de este viaje ve su vida transformada. Este es un viaje en donde Jesús transforma nuestras vidas. Vamos a ir conociendo cada aspecto de la vida de Jesús y gracias a eso vamos a ir aprendiendo y el Señor va a ir obrando en nuestras vidas y transformándonos. Vamos a escuchar una alabanza que nos habla un poco de esto. Voy haciendo mis maletas, de viaje ya me voy. Guardo en ellas el mapa, aventura y diversión. Yo coloco mi Biblia y también mucha alegría. Tengo prisa por llegar, estoy yendo a mi hogar. Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje. Estoy yendo hacia allá, estoy yendo a mi hogar. Voy a ver a Jesús. Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje. Estoy yendo hacia allá, estoy yendo a mi hogar. Voy a ver a Jesús. Voy haciendo mis maletas, de viaje ya me voy. Guardo en ellas el mapa, aventura y diversión. Yo coloco mi Biblia y también mucha alegría. Tengo prisa por llegar, estoy yendo a mi hogar. Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje. Estoy yendo hacia allá, estoy yendo a mi hogar. Voy a ver a Jesús. Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje. Estoy yendo hacia allá, estoy yendo a mi hogar. Voy a ver a Jesús. Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje. Estoy yendo hacia allá, estoy yendo a mi hogar. Voy a ver a Jesús. Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje. Estoy yendo hacia allá, estoy yendo a mi hogar. Voy a ver a Jesús. Vamos a orar, niños, para dar inicio a la lección del día de hoy. Les voy a pedir que cierren sus ojitos para que podamos hablar con Jesús. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy la honra y la gloria en esta hora, Señor. Te doy gracias, Señor, por encontrarnos nuevamente reunidos, Señor, en torno a estas clases de la escuela dominical. Gracias te doy por la vida de cada uno de los niños que se ha podido conectar en esta mañana. Y te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, nos ayudas a seguir aprendiendo, Padre Santo, de tu palabra, seguir conociéndote, Jesús amado, y aprendiendo a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendigo este día en el nombre de Jesús. Amén. Niños, les decía que este es un viaje extraordinario, un viaje especial,
porque vamos a seguir conociendo la vida de Jesús. Y cuando conocemos a Jesús, vamos dejando de lado el pecado, ¿cierto? Nuestra vida se ve transformada porque dejamos de hacer cosas que a lo mejor antes hacíamos. En nuestra vida ya no está la mentira, ya no está el orgullo, ya no está el engaño, porque queremos ir aprendiendo de todo lo que Jesús nos quiere enseñar y así no vivir en una religión, sino que vivir una vida nueva, una vida diferente, porque Jesús nos quiere enseñar esa vida diferente. Niños, hoy les voy a contar una historia que va a ser la introducción a la clase de hoy. Había una vez en un pueblito un hombre anciano que vivía solo. Y este hombre tenía un jardín que comenzó día a día a cuidar. Empezó a poner árboles, flores y empezaron a salir muchas flores, frutas y su jardín cada día se hacía más grande, más lindo. Todo lo que él sembraba germinaba. Este abuelito, de tanto trabajar, en las noches se acostaba muy cansado. Entonces él no se daba cuenta que a través de un orificio que había en la reja de su jardín, muchos niños entraban a jugar allí a su jardín. Como él se quedaba dormido, no se daba cuenta. Cuando los niños jugaban, al otro día el jardín parecía estar más lleno de flores, con mucha más fruta, cada día más lindo. Un día, este abuelito se dio cuenta de que unos niños entraban en su propiedad, en su jardín, y fue muy enojado y los echó del lugar. No dejó que los niños jugaran en su jardín esa tarde. Él después de eso se fue a su dormitorio a dormir y al otro día, cuando despertó, se dio cuenta que algo extraño había pasado en su jardín. Las flores ahora, antes estaban tan lindas, ahora estaban tristes. A los árboles se le habían comenzado a caer las hojas, pero no le dio mayor importancia. Pensó que era el cambio de estación. Al siguiente día, en la tarde, nuevamente, el abuelito no dejó a los niños entrar a jugar al jardín. Y así cada día empezó a notar que su jardín iba poniéndose cada día más triste, ya no habían flores, todo se estaba secando. Un día, finalmente, al salir al jardín, él se dio cuenta de que todo lo hermoso que un día había sido su jardín, ahora ya no había nada, estaba todo seco. Hasta los árboles ya no daban ni un solo fruto, no había ni una hoja en ellos, no había flores, porque cada día que él le prohibía a los niños entrar, el jardín se iba entristeciendo más. Entonces, esta persona se dio cuenta del error que había cometido, de no dejar a los niños entrar en su jardín. ¿Y saben lo que hizo? Él mismo fue casa por casa a buscar a cada uno de los niños y los invitó a ir a su jardín nuevamente. Inclusive abrió una puerta en su reja para que todos pudieran entrar libremente, los niños. Y así, al día siguiente y cada día, él comenzó a ver nuevamente su jardín florecer. Y fue una alegría para él porque, aunque le molestaba que los niños jugaran allí, pero era más sus ganas de tener un jardín lindo, precioso, con flores y frutos. Así es que ahí se hizo amigo de los niños
y les permitió entrar para que así cada día su jardín floreciera más y más. Esta historia que les he contado sobre este abuelito al que no le gustaban los niños, el que no quería que los niños estuvieran allí en su jardín, se asemeja un poco a algo que sucedió en la historia de la Biblia y que lo vamos a encontrar ahora en el libro de Mateo. Los invito a buscar en sus Biblias en Mateo 2, del 13 al 23, en la historia del día de hoy. Vamos a buscar entonces, niños, en el versículo 13. Dice allí en la Biblia, Mateo capítulo 2, versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¿Saben por qué les decía que la historia del abuelito y su jardín tenía una relación con la historia del día de hoy? Resulta que cuando Jesús nació, estaba allí, ¿cierto?, en el pesebre y lo visitaron esos sabios que venían desde muy lejos, ¿cierto?, guiados por la estrella. Se estaba cumpliendo lo que decía en la escritura, de que de un pueblito llamado Belén, Efrata, iba a nacer allí el Mesías, el Salvador. Saben que en Belén, en la región donde Belén se encontraba, reinaba una persona, un rey llamado Herodes. Hasta este rey le llegaron rumores de que habían venido estos sabios a causa de que había nacido un niño y que éste iba a ser el Mesías, el Salvador que el pueblo judío esperaba. Entonces este rey se puso nervioso, no le gustaron mucho esas noticias y su mente se entenebreció, se asustó demasiado y no podía entender que hasta ese lugar viniera a habitar otro rey. Entonces, él empezó en su mente a planificar qué cosa podía hacer para evitar que un nuevo rey se instalara en esa región. Mientras tanto, José estaba allí en el pesebre, ¿cierto?, cuidando a María, a Jesús, y Dios le habla a través de sueños. Ustedes saben que Dios antes ya le había hablado a José respecto del nacimiento de Jesús y ahora le habló nuevamente para avisarle de un gran peligro que se avecinaba para ellos. En el versículo 14 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces José tomó a María y a Jesús y recorrieron un largo camino hasta llegar a Egipto, huyendo de aquel lugar que representaba un peligro. ¿Y saben por qué fue un peligro? Porque este rey, Herodes, comenzó a volverse un poquito loco y de repente decidió que no quería que hubiera ningún niño allí en Belén. Tal como este abuelito de la historia que yo les contaba, que no quería que hubiera ningún niño en su jardín. Qué extraño que en un lugar no pueda haber niños, ¿verdad? Qué triste ver las calles sin sentir las risas de los niños, sus canciones, sus juegos. ¿Recuerdan, niños, cuando el año pasado comenzó la pandemia? Esta pandemia del virus COVID, no podíamos salir a la calle, ¿verdad? Y principalmente ustedes, los niños, no podían salir, no podían ir a jugar a las plazas,
a veces los adultos salíamos a comprar las cosas necesarias para la comida, ¿cierto? Ir al supermercado, pero más allá de eso no podíamos hacer nada más, no se podía salir. La regla era quedarse en casa para cuidarse de este virus, ¿verdad? Y fue triste ver las plazas cerradas, ¿cierto? Con wincha allí donde están los resbalines, los columpios. Cada juego estaba cercado por una wincha donde eso significaba que no se podían usar. Fue muy triste ese tiempo. Ahora de a poquito estamos volviendo a la normalidad, ¿cierto? Siempre con cuidado, siempre utilizando la mascarilla y teniendo cuidado de no acercarse demasiado a otras personas, ¿cierto? Bueno, ese tiempo triste que nosotros vivimos también se vivió en esa época allá en la ciudad de Belén, porque este rey Herodes no quería que hubiera ningún niño en la ciudad, porque de un niño iba a salir el rey de los judíos, y eso significaba para él una amenaza. Entonces este rey quería que la ciudad de Belén estuviera sin niños. Se fue entonces José, María, con el niño Jesús a Egipto, y Dios le avisó a él que estuviera allí hasta que ya el peligro pasara, o sea que este rey ya no estuviera. Cuando el rey Herodes murió, entonces Dios le avisó a José que era tiempo de volver a Belén. Pero saben, niños, que murió el rey Herodes, pero en su lugar comenzó a reinar su hijo. Entonces José pensó que no era bueno volver allí porque tal vez el hijo de Herodes iba a seguir con la misma regla que había tenido su padre. Entonces tuvieron que irse a la región de Galilea y allí se instalaron a vivir en la ciudad de Nazaret. Niños, aquí podemos ver en esta historia que Dios libró a Jesús y a su familia del peligro que corrían en manos de este rey, ¿verdad? Asimismo, nuestra vida está segura en las manos de Dios. Por eso que al hablar de la transformación que hay en nuestra vida, al tener una nueva vida en Jesús, nosotros nos debemos dejar guiar por Él para que así nos sintamos seguros, porque Dios nos aleja de las situaciones que nos pueden poner en peligro. Él nos ayuda a tomar buenas decisiones. Así como un día decidimos seguir a Cristo, seguir a Jesús, tomamos esa buena decisión de que Cristo viva en nuestro corazón, asimismo entonces debemos dejar que Dios actúe, dejar a Dios que Él nos guíe y que nos ayude a seguir por el camino correcto, dejar de lado todo lo que está mal, todo lo que a Dios no le agrada, dejar de lado el pecado. Si antes decíamos mentiras, ahora en esta nueva vida ya no vamos a mentir. Si antes éramos muy peleadores, ¿cierto? Con nuestro hermano, a lo mejor algún amiguito por allí que a veces nos provoca conflicto, ahora debemos ser pacificadores, dice la palabra, que ya no debemos estar en conflicto, sino que debemos buscar la paz con el mundo. El Señor nos ayuda para que podamos ser buenas personas. Si antes también decíamos, tratábamos de engañar al papá, ¿cierto? Con una mentirilla por ahí, tratar de que el papá crea otra cosa que no es. Ahora no, ahora debemos llevar una vida recta. El Señor nos está mirando, Dios conoce todas las cosas y a Él no le podemos ocultar nada. Y Él quiere que vivamos una vida correcta. Niños, entonces debemos dejar a Dios actuar en nuestra vida.
Debemos dejarlo a Él, que Él nos dirija y nos guíe por el mejor camino, para que así no tomemos malas decisiones y que nos pueden llevar a veces a vivir situaciones difíciles o a ponernos en riesgo. Tal vez ustedes han escuchado por allí o han conocido a alguna persona que haya tenido, no sé, un accidente o una situación de mucho peligro. Yo conocí la historia de una familia y que iban viajando en una camioneta y el chofer que iba ahí conduciendo este vehículo eh, se quedó dormido un par de segundos. Y saben que esta camioneta se perdió el control y se salió del camino y volcó. Pero estas personas que iban a bordo de esa camioneta eran todos cristianos. Todos ellos habían orado antes de salir de la casa y sus familiares también estaban orando para que regresaran bien a la casa y, el chofer de esta camioneta decía de que él sintió como que unas manos hubieran tomado esa camioneta y la hubieran después puesto en un lugar. Ellos volcaron y fueron a parar en un lugar que estaba lleno de vegetación, lo que no permitió, lo que evitó que esa camioneta pudiera sufrir un daño tan grande que tal vez varios de los que iban a bordo de esa camioneta podrían haber resultado heridos muy graves o tal vez hasta muertos. Pero esta persona dice que él sintió que fue Dios mismo el que tomó esa camioneta y la puso allí en un lugar seguro. ¿Saben qué, niños? Así como Dios libró a Jesús y a su familia de ese gran peligro, también Él quiere cada día cuidarnos. Saben que cada día nosotros debemos empezar nuestro día orando, teniendo esa conversación con Jesús y pidiéndole que nos proteja. También cuando el papá o la mamá salen de la casa, el papá va a trabajar, pedirle al Señor que lo proteja, que lo cuide, que saque todo obstáculo del camino, ¿cierto? Y así eso significa que nosotros dependemos de Dios, dependemos de Jesús, porque ponemos nuestra vida en sus manos. Y así como Él cuidó la vida de Jesús, cada día Él también nos va a cuidar a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, ¿cierto? Porque el vivir de esa forma significa que nosotros dependemos de Dios en todo, en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Así es como Dios quiere que lo hagamos, que dependamos de Él, que cada día le pidamos, ¿cierto?, que Él nos proteja y nos cuide. Qué buenos están, niños, a bordo de este viaje que es extraordinario, porque durante todo este viaje vamos a seguir aprendiendo de Jesús, aprendiendo también todo lo que Él vivió, toda la obra que Dios hizo en Él, porque era un plan, un propósito que Dios tenía para que Jesús cumpliera, ¿cierto?, la meta que era salvar al mundo del pecado. Y Él lo cumplió todo lo que el Padre lo envió a hacer al mundo, porque Jesús dependía de Dios en todo, porque Él sabía que su Padre le iba a dar todo lo que Él necesitaba. Ustedes, niños, confían, ¿cierto?, en su papá, en su mamá, porque saben que ellos los cuidan, ¿cierto? El papá los protege, les da lo que necesitan, su alimento, la ropa, juguetes, ¿cierto?, entretenidos que ustedes quieren. Y esa es la labor del papá, de la mamá, de cuidar, de proteger a sus hijos. Y así es Dios con nosotros. Nosotros somos sus hijos y Él va a estar siempre preocupado
de nuestro cuidado, preocupado de darnos lo que necesitamos y de protegernos en todo momento. Niños, ahora los invito a orar. Cerremos los ojitos y podamos orar, darle gracias al Señor por esta clase, por lo que aprendimos y para también pedirle a Él que nos ayude a poder estar en todo momento, ¿cierto? Dependiendo de Él en todas las cosas. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy pudimos aprender, conocer un aspecto más de la vida de nuestro Señor, aprender que, Señor, tú quieres cuidarnos, tú quieres protegernos, tú quieres que podamos, Señor, depender de ti en todas las cosas, porque contigo podemos vivir seguros y confiados, Señor. Ayúdanos, Señor amado, para que cada día podamos estar siempre tomados de tu mano, seguir aprendiendo tu palabra, poder orar, estar en contacto contigo y poder, Señor, vivir siempre, Señor, aferrados a ti y sentirnos, Señor, seguros y en paz. Te pido que tú bendigas la vida de cada uno de los niños, que tú los sigas protegiendo y guardando a ellos, a sus familias. Ayúdalos, Señor, en todas las cosas, en sus estudios, Padre Santo, y para que puedan, Señor, ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos compañeros, buenos vecinos. Ayúdanos, Señor, porque solo tomados de tu mano, con tu ayuda, podemos, Señor amado, Señor, seguir en esta senda con la que, Señor, un día, Padre Santo, llegaremos a estar delante de tu presencia. Gracias te doy en esta hora. Te bendigo, Padre Santo, y bendigo la vida de cada uno de los niños en el nombre de Jesús. Amén. Niños, nos despedimos de esta clase, pero no de la presencia del Señor, y vamos a seguir en este entretenido viaje. No se bajen, no se desconecten, porque todavía queda mucho camino por recorrer y mucho que aprender. Que el Señor les bendiga. Es el mapa.